Bueno, en cuanto a lo que, continuando con el estudio de los amplificadores de señal, tenemos otra clasificación de circuitos amplificadores. Esta segunda etapa se trata de los amplificadores operacionales y simplemente estos circuitos lo que van a hacer es tomar la señal de entrada que tú tengas y van a incrementar la cantidad de voltaje o la amplitud de la señal de entrada y esa señal amplificada la va a poner en el pin de salida o en la terminal de salida del amplificador. Entonces ahí en esa figura nosotros estamos observando la estructura clásica de un amplificador típico. Estamos observando que un amplificador de operacional típico tiene una etapa de amplificador diferencial, tiene un amplificador de voltaje y un amplificador push-pull. Entonces se compone de tres etapas. Por lo general, cuando nosotros estudiamos una hoja de datos de este tipo de amplificadores, vamos a observar que una de las características importantes es que la resistencia de entrada del amplificador va a ser una resistencia muy grande, tal que nosotros cuando hagamos análisis el análisis de este tipo de circuitos, vamos a considerar que idealmente la resistencia de entrada de este tipo de amplificadores es tan grande como infinita y se va a considerar que es un circuito abierto. ¿Ok? Pero en las hojas de datos de cualquier fabricante, obviamente es un dispositivo real, vamos a obtener que la resistencia de entrada del amplificador operacional va a estar por el orden de los megaohms. Entonces, saltándonos las etapas de lo que es las características de cada etapa de un amplificador operacional clásico, pues bueno, vamos a encontrar diferentes formas de usar al amplificador operacional. Entonces, las características importantes de un amplificador operacional son: tenemos que observar las características eléctricas, parámetros de entrada, como voltaje de compensación, corriente de polarización, compensación de corriente de entrada, y una de las más importantes decíamos que era la resistencia de entrada. Otra es, en parámetros de salida, la resistencia de salida, tal cual como un transistor VJT tiene resistencia de entrada y resistencia de salida, también el amplificador operacional lo tiene. Los parámetros dinámicos que se usan son los que cambian con el tiempo, pues nos va a interesar qué tan rápido responde el amplificador operacional a algún cambio que exista en la señal propiamente. Nos va a interesar también el consumo de corriente y su disipación de potencia. Otro parámetro importante va a ser el modo de rechazo de una señal cuando ésta está presente en las dos terminales de entrada, y a eso le llamamos razón de rechazo en modo común. Entonces, rápidamente, las configuraciones básicas de estos amplificadores son: tenemos circuitos inversores y tenemos circuitos no inversores. Una de las características de este tipo de amplificadores operacionales es que vamos a tener la presencia de una realimentación del punto de salida hacia la entrada. Pero es una realimentación negativa. Entonces,
para el análisis de nuestros circuitos de este tipo de amplificadores operacionales y sus configuraciones básicas, vamos a estar utilizando una realimentación negativa del voltaje de salida hacia la entrada. Entonces, rápidamente, una de las configuraciones básicas es un circuitos no inversores y circuitos inversores. Este, por ejemplo, se trata de un circuito inversor. En el análisis del circuito inversor vamos a obtener que si yo tengo una señal de entrada de 1 voltio, a la salida yo la puedo amplificar y la amplificación de esa señal va a estar dada en función de las resistencias de realimentación y las resistencias de entrada. O sea, la RF está aquí, es la resistencia de feed o de realimentación, y la RA es la resistencia que está pegada a la fuente de voltaje, a la entrada de mi amplificador. Si quiero saber qué tanto es mi ganancia en lazo cerrado de ese amplificador, pues bueno, ahí tenemos la ecuación. La ganancia de voltaje en lazo cerrado es simplemente el cociente de RF y RA, y es todo. En el no inversor, pues bueno, el circuito amplificador no inversor lo que va a hacer sobre la señal de entrada, la va a amplificar en este punto, pero no vamos a tener ningún desfase con la señal de entrada. Por eso se le dice no inversor. De igual manera, la ganancia de lazo cerrado de voltaje va a estar determinada por 1 más el cociente de RF entre R1. La cantidad de que tanto se amplificó el voltaje de salida, pues bueno, entonces va a estar determinada por el producto del cociente de RF y la suma de RF entre R1 por el voltaje de entrada. Otra configuración de lo que es el amplificador operacional es el amplificador seguidor de voltaje. En esta configuración el voltaje de entrada es igual, el voltaje de salida es igual al de entrada. Aquí quiere decir que si a la entrada tengo una señal senoidal de 100 Hz y de amplitud pico a pico 1 volt, aquí a la salida vamos a obtener el mismo voltaje y la misma característica de frecuencia de esa señal. Otra configuración del amplificador inversor es ponerlo a sumar señales de diferente naturaleza. Entonces vamos a obtener un amplificador operacional sumador inversor. Este va a ser lo que va a ejecutar, lo que va a hacer a cada señal va a ser sumarle los voltajes de cada señal de entrada B1, B sub 2 y B sub 3, y la señal de salida, que es la suma de esos tres voltajes, la va a amplificar por un factor de RF por R1, R2 y R3. Tenemos otra característica del amplificador integrador. Lo que va a hacer es que este circuito integrador va a hacer propiamente la operación matemática de integración sobre la señal en el instante de tiempo actual, y lo que va a hacer es ejecutar la integral, o sea, propiamente la integral de la señal de entrada. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros le ingresamos una señal seno, a la salida la integral del seno es una señal cosenoidal. Si yo tengo una señal
del tipo constante, entonces la integral de esa señal me va a dar una rampa. Ujú. El amplificador integrador es muy usado para elementos o analizar sistemas de control, además de que con este amplificador, ese tipo de amplificador integrador, se pueden diseñar filtros activos. La otra configuración es, si tenemos integrales, circuitos que hacen integrales, también tenemos circuitos amplificadores que hacen derivadas. Entonces vean que el cambio de un integrador a un derivador, el capacitor en un derivador ideal, pues bueno, se pone a la entrada y la resistencia de realimentación se pone en el circuito de realimentación. Ujú. En el amplificador integrador, observen que el capacitor ahora está en la zona de realimentación y la resistencia está en la zona de entrada. Caso contrario, es el que no sucede en el derivador ideal. Tenemos otra configuración que es el amplificador restador o de diferencia, y ese lo que va a hacer es, va a tomar las dos señales que tenga presentes en la entrada inversora y en la entrada no inversora y va a realizar la diferencia de voltajes y la va a amplificar por un factor de RF entre R1. Continuamos la clase. Entonces, esta pequeña introducción a la unidad número 3 espero que te haya gustado, es amplificadores operacionales. Cualquier duda, pues ahí estamos. De preferencia estudia las bases de lo que es ley de voltajes de Kirchhoff y diferencias, cómo sacar precisamente una diferencia de tensión y cómo sacar también, acuérdate lo que es un divisor de tensión, un divisor de corriente y un poquito de tus matemáticas básicas para poder entrarle a esta unidad número 3. Nos vemos.